Iniciamos con la primera exposición de esta mañana, a cargo de la doctora, más bien de la máster Mildred García, coordinadora de la Comisión Institucional en materia de discapacidad de la UCR. Así es, ¿verdad? Ok, vamos a presentarles, sí, vamos a presentarles, bueno, es un extenso currículo, pero voy a resumirlo. Sí, dos cositas, sí. Ella es bióloga de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Estatal a Distancia. Y profesora catedrática de la UCR y coordinadora del proyecto de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior desde el 2009 hasta la fecha y coordinadora de la Comisión Institucional en Discapacidad desde 2009 hasta la fecha. Entonces ella nos va a exponer el tema. Dice de qué estamos hablando, así que los dejo con la máster Mildred García. Buenos días, muchas gracias. Bueno, efectivamente me pidieron esta charla en forma de introducción para ubicarnos cada vez que hablamos de discapacidad realmente sobre qué estamos hablando. Y para esto es importante hacer un pequeño recorrido histórico de cómo ha ido cambiando la concepción y la definición de lo que es la persona en condición de discapacidad. Como referencia nacional tenemos la definición que en el año de 1980 se daba desde la Organización Mundial de la Salud, indicando que la discapacidad es toda restricción o ausencia, o sea, una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma dentro del margen de lo que se considera normal para el ser humano. Vean que en el año 80 era muy aceptado hablar de lo normal y el antónimo de lo normal es lo anormal. Entonces, si esto es normal, lo otro es anormal. Esta concepción evolucionó hacia lo que vamos a celebrar el próximo viernes, que es la firma de la ley 7600 en Costa Rica, en donde se define la discapacidad como cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite sustancialmente una o más de las actividades principales de un individuo. Y estas pequeñas palabras que se van introduciendo son las que van a ir definiendo muy finamente, valga la redundancia, lo que es la condición de discapacidad. Aquí en esta definición tenemos el error, digamos, de que en esta época, que en el 96 solo se consideraba la discapacidad física, mental y sensorial. Dentro de la sensorial tenemos dos, que son las personas de baja visión, personas ciegas o personas sordas, ¿verdad? Y dentro de lo mental se metía tanto la discapacidad psicosocial, que es producto de una enfermedad mental, y el retardo mental. Entonces mental y mental, mejor solo mental, entonces hicieron una sola mente, ¿verdad? Pero en realidad son dos condiciones de discapacidad: la psicosocial, que es producto de una enfermedad mental, y el retardo mental. Entonces, por ejemplo, personas con esquizofrenia, con bipolaridad, con qué sé yo, ¿cuál otra? De psicosocial, psicosis, etcétera. Todas estas son discapacidades psicosociales, o sea, que le impiden a la persona tener una relación a nivel social y no necesariamente están relacionadas con la condición de retardo mental, ¿verdad? Un Asperger no tiene retardo mental, o no necesariamente está un autismo tampoco. Entonces es una discapacidad diferente. Luego tenemos la ley 8661, que fue promulgada en el año 2006, ratificada. Vamos a ver, la Convención Internacional de Derechos Humanos fue promulgada en el año 2006. Costa Rica la ratificó a través de la ley 8661 en el año 2008. La ley 8661 solo tiene un artículo que dice: se aprueba la convención, y luego viene la convención, porque muchas personas hablan de que la ley 8661 en el artículo 4 dice, no, la ley no tiene artículo 4, solo tiene un artículo, ¿verdad? Y eso es importante, tener esa aclaración para seguir reafirmando que existe una convención internacional en discapacidad. En esta convención ya se adopta lo que conocemos como el modelo social, y en donde se dice que la persona con discapacidad
incluye aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales permanentes o a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces, vean que hasta aquí lo que nosotros tenemos en las 3 definiciones, ¿cuál es el común denominador? La palabra deficiencia, o sea, tiene que existir una deficiencia. Y luego que existen 4 tipos o 4 condiciones de discapacidad. De acuerdo a esta convención, la discapacidad o la persona, vean que otra cosa que introduce esta convención es que no habla de discapacidad. En las anteriores nosotros teníamos la discapacidad es, y aquí tenemos, aquí no dice la discapacidad es, dice la persona con discapacidad. Son aquellas que, entonces para ser una persona con discapacidad yo tengo que cumplir 3 requisitos. Los 3 juntos, no se vale tener 1 de 3 ni 2 de 3, tengo que tener 3 de 3. ¿Por qué se hace yo siempre esta aclaración? Porque muchas personas, para hacer uso de lo que consideran los privilegios de personas con discapacidad, entonces, yo tengo discapacidad, se me cayó la uña, yo tengo discapacidad, me acaban de arrancar una muela, yo tengo discapacidad, me enyesaron un pie, ¿verdad? Y eso no es así. Lo que muchos de nosotros vemos como los privilegios son sus derechos, no son sus privilegios. Entonces, ¿cuáles son esas 3 condiciones que tienen que estar juntas para ser considerada una persona con discapacidad? Primero, tengo que tener una deficiencia, sea física, mental, intelectual, psicosocial o sensorial. Es lo primero que tengo que tener. Segundo, esa deficiencia tiene que ser permanente o a largo plazo. No se vale que sea por 2 o 3 días. Y tercero, esa deficiencia al interactuar con las barreras que la sociedad me pone, hace que yo no tenga igualdad de condiciones para desarrollarme en la vida cotidiana de cualquier persona. El ejemplo típico: a mí me quitan este dedo meñique mañana, ya me lo amputaron, tengo una deficiencia, sí, me falta un dedo, es permanente. Yo de salamandra no soy, bueno, nada que ser. Y la falta de este dedo hace que las barreras de la sociedad me impidan hacer las cosas que yo hago. ¿Tengo deficiencia? O sea, ¿soy una persona con discapacidad? No, porque tengo 2 de 3 condiciones. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se define como una persona en condición de discapacidad. Ahora, si yo digo, sí, es que por este dedo meñique no puedo ir a la luna, sí, pues eso no es por el dedo meñique, es por otro montón de factores. Para la vida cotidiana, por eso queda claro que es para desarrollarse en igualdad de condiciones. Luego hay una clasificación internacional del funcionamiento que a veces se confunde y mucha gente habla de que esa clasificación es la clasificación de la discapacidad. La CIF no es una clasificación de la discapacidad. La CIF es una clasificación del funcionamiento de cualquier persona, incluyendo las personas con discapacidad. Entonces, lo que es un manual de este tamaño, que lo que hace es ver qué funcionamiento tiene una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, yo tengo discapacidad y no puedo trabajar. Entonces se hace el funcionamiento y se dice, no, usted tiene un nivel de funcionamiento del 80%, jale a bretear. O no, usted de verdad tiene un nivel de funcionamiento de un 2%, no puede trabajar y el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. Pero realmente no clasifica qué tipo de discapacidad tiene, sino el grado de funcionamiento que tiene con base en esa discapacidad. Entonces, ¿qué es discapacidad? Primero, tiene que haber una deficiencia. De ahí se parte. Segundo, esta deficiencia es permanente o a largo plazo, como dice la Convención. Tercero, por causa de esta deficiencia, las barreras que le pone la sociedad hacen que esa persona no tenga la capacidad para hacer lo mismo que hacemos los demás. Por ejemplo, si en este auditorio no existieran rampas y solo hay gradas para bajar hasta acá, una persona que es usuaria de silla de ruedas, bueno, no, eso no, porque sí podría bajar allá a brinquitos, pero digamos que tenga que subir a un 3er piso, no hay ascensor. Entonces, esa persona, la persona, tiene capacidad para subir a ese 2.º piso.
No, la persona sí. O sea, pues Fernando, yo veo que sí tiene la capacidad para subir. ¿Por qué no puede subir? Porque no hay un ascensor, pero él sí puede subir. Igual, ¿verdad? O sea, la barrera que le pone la sociedad, porque ese usuario de silla de ruedas hace que no pueda subir. Ahí es donde está que él sí tiene la capacidad, pero la barrera que la sociedad le pone es la que impide o la que le quita esa capacidad. Pero si yo le pongo la accesibilidad, puede hacer. Entonces, estas barreras que pone la sociedad son las que limitan significativamente que la persona se incluya en igualdad de condiciones que el resto. La definición o la interacción que da la CIF es que la condición de discapacidad es una relación de la deficiencia con el entorno y con las características personales también. Pues yo puedo tener dos personas con la misma discapacidad y puedo tener dos personas con el mismo entorno, solo que una persona tiene la característica de ser de empuje y salir adelante y la otra no. Y entonces así vamos a tener dos personas, y eso lo vemos nosotros constantemente, donde vemos una persona tal vez ciega, que estudió y que sacó una carrera universitaria y de todo, y en el mismo barrio se criaron y todo, y la otra nunca hizo nada porque se quedó metida en la casa llorando y diciendo que pobrecita ella. ¿De acuerdo? Entonces, esta interrelación que hay entre la discapacidad, el entorno y la persona es lo que al final de cuentas nos da como resultado la condición de discapacidad de una persona. De la misma forma, como para terminar el concepto yo puedo tener una persona, el ejemplo más típico que se reconoce es el de las personas ciegas, una persona ciega aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y esa misma persona, si se va a vivir a Madrid, va a tener menos discapacidad que la que tiene aquí en Costa Rica. Tiene la misma deficiencia, porque sigue siendo igual de ciega, pero cuando llega a Madrid, tiene más capacidades de movilizarse, de entrar al metro, conseguir trabajo, de hacer un montón de cosas que aquí en Costa Rica el entorno no se lo da. Entonces, ese es el concepto de discapacidad. No es la deficiencia está ahí y es la que hace que el entorno no le permita. ¿Queda claro? Me explico el concepto de discapacidad que ya, y esto es lo bueno que viene a dar, digamos, o el aporte que da más la convención. No es la deficiencia de discapacidad, es la falta de capacidad por falta del entorno. Bueno, después yo traía una ecuación matemática, de aquí yo no sé quiénes saben de mano, pero, que es la relación directa y la relación inversa que existe de la condición de discapacidad en relación con lo que es la deficiencia y la accesibilidad. Entonces, si yo pongo, arriba pongo deficiencia y abajo pongo accesibilidad, esa fracción va a ser igual a la condición de discapacidad. Eso significa que la deficiencia tiene una relación directa con la condición de discapacidad. A mayor deficiencia, mayor condición de discapacidad. No es lo mismo ser de baja visión que tener parálisis cerebral, con retardo, con ceguera, con sordera, ¿verdad? O sea, la deficiencia de una persona con una discapacidad múltiple es mucho mayor que la deficiencia de una persona solo de baja visión. Pero abajo, en el denominador, vamos a tener la accesibilidad. Entonces, cuando la accesibilidad sube, baja la condición de discapacidad. Cuando la accesibilidad disminuye, sube la condición de discapacidad. Entonces, ahí traía unos ejemplos con números, ¿verdad? Donde podemos ver si aumenta la accesibilidad y donde nos podemos dar cuenta que es más importante el valor de la accesibilidad o influye más el valor de la accesibilidad sobre la condición de discapacidad que el valor de la deficiencia. Hagan digamos, si ustedes ponen que una persona tiene 75% de discapacidad, de deficiencia, y la accesibilidad es del 20%, el resultado, ¿verdad? Hacen esa división. Y si invierten esos números, se van a dar cuenta que la condición de discapacidad es muchísimo menor, ¿verdad? Entonces ahí se demuestra que es más importante la accesibilidad que la deficiencia en sí misma.
Ok, y después hay una serie de condiciones que todos nosotros, muchos de nosotros hemos considerado como discapacidad. Antes, cuando se promulgó la ley 7600, y todavía está así en algunos apartados, se hablaba de discapacidades temporales. Entonces se decía, si yo ando con un yeso, a ver, yo tengo discapacidad. Si me operaban un oído, un ojo, no, eso no son condiciones de discapacidad. Cuando yo voy al médico, después de que tengo un yeso, lo que sea, ¿qué es el papel que a mí me dan? Me dicen, usted quedó discapacitada por 3 meses. Ah, incapacitada. ¿Qué significa incapacitado? Que yo pierdo temporalmente la capacidad para seguir haciendo lo que hacía antes. Temporalmente. Entonces no existe el hecho de que muchas personas dicen, ah, yo voy a ocupar el espacio de parqueo porque vean con un yeso, y todo el mundo, ah, sí, pase. No, perdón, ese espacio está hecho para vehículos conducidos por personas con discapacidad. Usted no tiene discapacidad, usted está incapacitada, y si está incapacitada se tiene que quedar en la casa, por ellas, ¿verdad? O las embarazadas que dicen, ah, es que estoy con amenaza de aborto. Sí, ¿qué está haciendo aquí? Váyase para la casa. Van a con amenaza de aborto buscando un lugar para parquear. O sea, eso para mí no tiene ningún sentido. Lo que vino a pasearse en esto fue precisamente la ley de tránsito, ¿verdad? Se hizo la ley 7600, crea estos espacios, el 5%, y yo no sé si aquí hay algún abogado en la sala, pero algo que nadie me ha logrado a mí explicar es cómo el Ministerio de Obras Públicas toma dentro de la ley de tránsito y dice, ah, sí, el mismo espacio que tiene esa ley, úsenlo ustedes. Perdón, y nadie en el país movió un dedo. Perdón, ni el Consejo, que se supone que es nuestro ente rector. Nadie. Y ahí siguen. Ahora, si usted suma el número de personas que tienen discapacidad, y por un lado, y después coge aquí el grupo de personas, adultos mayores, nada más esa es la condición. Entonces yo soy adulta mayor y hago carreras todos los días, ¿verdad? O una embarazada. Entonces sume esta población, y sume esta población, ¿quiénes volvimos a quedar por fuera? ¿Y quién hizo esa ley? ¿Y quién estableció esos espacios? Entonces los espacios para adultos mayores, que yo no estoy en contra de ellos, y para las embarazadas, y para las que tienen hijos pequeños, y para las que están dando de mamar, y las que ya dejaron de mamar, y todo lo que ustedes quieran, son espacios preferenciales, que es una dádiva, es una cortesía que los establecimientos dan para estas condiciones. Pero no es una ley donde diga, este espacio se respeta para esta población, ¿verdad? Entonces ahí hay algo que nos sigue molestando, digamos, en cuanto a que se sigan aprovechando. A mí me tocó ver en la Universidad de Costa Rica un compañero mío que es usuario de silla de ruedas, iba a ir para la Biblioteca Ciencias de la Salud, que hay un espacio para personas con discapacidad, se montó, llegó, bueno, un carro, se parqueó, un señor de 65 años, andaba con carne de oro, con una vincha de correr y con pantaloneta, y iba a hacer ejercicios, y atrás llegó Juan Manuel en silla de ruedas. Entonces le digo, vea, es que yo soy ciudadano, yo tengo derecho a este espacio igual, con permiso, voy a ir a correr. Y salió corriendo, y Juan Manuel tuvo que ir a buscar espacio en otro lado, porque la ley se lo permite. O sea, ya ni siquiera es un asunto de conciencia. Ya, si habíamos empezado a luchar un poquito por esa conciencia, y bueno, entonces que todas esas condiciones son de incapacidades. Y a mí me llega y me dice, sí, pero es que uno cuando está embarazado, y yo, sí, yo no digo que no sea cierto, simplemente respetemos lo que está en la ley, y haga así. Y cuando no existían esos espacios antes del 96, ¿qué pasaba? ¿Me explico? O sea, es como un abrir los ojos y decir, bueno, eso es... Vamos a ver si algún día la ley de tránsito vuelve otra vez. Ahora, para las universidades, les comento que existe el artículo 64 del reglamento de la ley que habla específicamente de los estacionamientos de las universidades públicas. Entonces, por ahí ya no entra dentro de los espacios públicos de los que habla la ley de tránsito. Esos son otros y nosotros sí podemos hacerlos valer. Ok, entonces siempre es importante tener presente que una persona en condición de discapacidad es una persona exactamente igual que nosotros,
tienen exactamente los mismos derechos y deberes. Y cuando hablamos aquí de derechos, no estamos hablando de los derechos humanos. Entonces, si yo tengo cero deficiencia, que era lo que estábamos hablando antes, y un 100% de accesibilidad, no voy a tener una condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque no tengo deficiencia. Es así de sencillo. Si yo tengo un 100% de deficiencia y un 100% de accesibilidad, mi condición de discapacidad es de 1. Pero si yo tengo un 100% de deficiencia y cero accesibilidad, no tengo ninguna accesibilidad, mi condición de discapacidad es del 100. O sea, mi condición de discapacidad es prácticamente igual que mi deficiencia. Si no puedo, ¿qué era lo que pasaba antes? No podíamos salir de las casas, no podíamos tener acceso absolutamente a nada, ni a la educación, bueno, más o menos parecido ahora, solo que ahora sí salimos de las casas. Y si yo hago que era el que les iba a demostrar, si yo tengo un 75% de eficiencia y un 40% de accesibilidad, mi condición de discapacidad es de 1.8. Pero si hago la inversa y tengo un 40% de eficiencia y un 75%, vean que mi condición de discapacidad disminuye. Aunque la deficiencia sea del 40%. Pero si aumenta la accesibilidad, la condición de discapacidad disminuye. Entonces, lo que estamos demostrando aquí es que es más importante la accesibilidad para disminuir la condición de discapacidad que la deficiencia en sí misma. Es una persona igual, tienen los mismos derechos y deberes. Cuando yo digo que tienen los mismos derechos y deberes, todo el mundo dice sí, tienen derecho a comer, tienen derecho a la educación. No. Lo más importante es que tienen derecho a la autodeterminación. Ah, sí, claro. Bueno, ¿y qué es eso? En la práctica, o sea, es muy fácil decirlo, pero ¿cuánto nosotros realmente aceptamos ese derecho a su autodeterminación? Ejemplos. En la Universidad de Costa Rica, que son los que conozco, viene una persona ciega, iba de la Facultad de Generales, iba para Educación. Y yo no sé si ustedes conocen la universidad, tiene ahí un trillillo, ¿verdad? Más o menos. Entonces venía la persona ciega con su bastón y con un salveque. En eso oye que alguien la toca, es ciega. Cerremos los ojos y hagamos el ejercicio. Y oye la voz de un hombre que le dice: señorita, yo soy oficial de seguridad de la Universidad de Costa Rica, ¿quiere que le ayude a llevar el salveque? La muchacha: no, muchas gracias. Y Mané corrió. Bueno, en la charla que les di a los de seguridad y tránsito, el oficial me lo contó. Me dice: ve, es que son unos malagradecidos. Yo no mal, le digo yo, vea, es ciega, o sea, no ve. Sí, pero yo le dije que yo era de seguridad. Le digo: sí, y en esta época le va a decir: ay, sí, muchas gracias, tome, lléveme el salveque, que era donde andaba la computadora, la cartera y todo. O sea, es que son unos malagradecidos. ¿Cómo son unos malagradecidos? Tienen derecho a decir sí o decir no. Cuando uno se monta en un bus, va uno: señora, se sienta. No, gracias. Muy bien, ya está. Pero si es una persona con discapacidad, esa persona con discapacidad tiene que sentarse. ¿Por qué? Porque tiene discapacidad y tiene que sentarse. ¿Le ayudo? No, gracias. Malagradecido, yo que le voy a ayudar. Tienen derecho a su autodeterminación igual que todos nosotros. Tienen derecho a decir sí, tienen derecho a decir no cuando les ronque. El hecho de que tengan discapacidad no los obliga a decir sí a todo. Si quiere le ayudo, si no quiere no le ayudo. Lo mismo con las personas ciegas cuando las van a cruzar de la calle. Le ayudo, no, gracias, yo puedo salir. Y ya va uno furioso porque no le dejo. Y yo que iba a hacer la buena acción del día. Oye, y me dijo que no. O sea, eso es derechos, tienen derecho a todos los derechos que yo tengo de ir a clase, de no ir a clase, porque una persona con discapacidad, si viste, es que es una vagabunda, no viene a clase, y, o sea, siempre estamos encima de ellos viendo lo que hacen y lo que no hacen. Mira cómo viene vestido, es que mira, hoy se puso tal, pero déjenla en paz. ¿Me explico? Ahí es a lo que yo me refiero cuando digo que tienen derechos. Y obviamente pues también todos los deberes. Respetémoslos como personas, no utilicemos sobrenombres ni diminutivos. El diminutivo, el hito y el ita, ¿cuándo se utiliza? En los niños, ¿verdad? Entonces a los niños uno dice Dianita, Jorgito, y hasta que ya van creciendo y el mismo empieza a decir no, Jorgito, nada, Jorge. Y en la universidad. Pero a las personas con discapacidad, el hito se les queda. ¿Por qué? Porque el hito
es una referencia de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces un niño es cito porque pobrecito, porque es chiquitico, y entonces uno generalmente ve en una clase o en grupos de amigos o de trabajo que está Juan, Pedro y Luisito. Ese Luisito tiene discapacidad. ¿Quién es Luisito? Ah, que está en silla de ruedas, claro. Pero es Luisito, no creo que a nadie lo bautice como Luisito, ¿verdad? Hay nombres de mujeres que sí, que son Anita, que son Sarita. Y ustedes lo ven en los grupos de trabajo. Yo tengo en un grupo de trabajo una compañera, el hito también se le da a las personas que proyectan esa vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces en mi grupo de trabajo yo tengo una compañera que es toda, a esa se le dice Ita, no se llama Ita, ¿verdad? Por ejemplo Sara, y le decimos Sarita, y ella acepta que se le diga Sarita, ella está muy conforme con su Sarita. ¿Por qué? Porque ella se autoproclama una persona vulnerable, por lo menos aparenta. Entonces, el tratar, digamos, yo en este momento no aceptaría o no se vería bien que alguien levantara la mano y dijera, doña Mildrita, una preguntita. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? O sea, primero sería una enorme falta de respeto, porque ni me conocen ni los conozco. Y segundo, que yo no creo proyectar esa vulnerabilidad que proyectan otras personas. Entonces, el hecho de ponerle sobrenombres o diminutivos es una falta de respeto. Y eso tenemos que entenderlo, que muchas veces lo hacemos porque el tema de la discapacidad es como, ay, ¿cómo le hablo? Ay, ¿cómo le digo? Es que, y si le digo ciego, no, es que eso suena muy feo. ¿Cómo suena muy feo? No es ciego. Entonces, históricamente antes era no vidente, ve un poquito, casi no ve. No, es ciego, carajo. Es lo que ellos dicen. Dígame lo que soy, no lo que no soy. Porque a usted no le gustaría que yo le dijera, ¿verdad que usted no es médico? Usted seguro que no es gringo y usted no es suiza. Y uno dice, sí, yo sé que no lo soy. Dígame, tica, guanacasteca, puntarinense, o sea, dígame lo que soy. A uno le gusta que lo reconozcan por lo que uno es, no por lo que no es. Entonces las personas con discapacidad han ido aceptando eso. Dicen, bueno, dígame ciego, porque soy lo que soy. No vidente, ya lo sé, gracias por el recordatorio, tengo 20 años de saberlo. No, dígame, soy persona ciega. Soy persona sorda, soy persona usuaria de silla de ruedas. Eso es lo que es la persona, y ese es el respeto, el reconocer lo que es y el tratarlo como persona. Y ya cuando uno empieza a ver a la persona como persona y no con discapacidad, ya el asunto, la condición de discapacidad se desvanece. Porque uno no se refiere, por ejemplo, yo he oído muchas veces, mira, ahí van 4 síndromes de Down. 4 síndromes de Down. O sea, como si yo dijera, ahí van 4 gripes, o ahí van 4 sarampiones. O sea, por Dios, son 4 personas. Mira, 3 corbatas, la del centro está lindísima. No, 3 corbatas, 3 señores que van con corbata. Uno primero pone a la persona y luego la condición que tiene. Mira, 4 sillas de ruedas. Ahí van infinitas, 4 sillas de ruedas, ¿verdad? Entonces eso es cuando uno se acostumbra a ver primero la discapacidad y después a la persona. Y siempre, o sea, con solo que nosotros hagamos el clic de ver la persona y después condición, si es necesario, ya con eso vamos a tener, porque me acostumbro a ver la persona y entonces empiezo a tratarla como persona, no le digo diminutivos, igual le exijo, porque a mí me ha tocado ver en las clases universitarias, ay no, es que mira, es que Anita, como está en silleta de ruedas, mejor que ella no haga esa parte, porque ahora cómo le cuesta salir de la casa. Yo le hago la parte de la exposición y se la doy para que ella venga y la lea. Perdón, o sea, no es esa la forma de apoyar a una persona con discapacidad, ni mucho menos. No obstaculicemos su participación y siempre, siempre, siempre preguntemos a la persona con discapacidad qué es lo que necesita, si necesita apoyo o no. Pero no actuemos por nuestra cuenta, porque muchas veces, por querer caer bien, cogemos la silla de ruedas y la tiramos para arriba y la otra dice, pues ¿por qué me traen aquí si no quiero quedar abajo? Ah, no, es que yo creí, no, usted no crea. Pregunte, y tratemos de no tocarlos, por el amor de Dios, no los toquemos. Yo no sé por qué en nosotros existe eso de que si es una persona ciega, mira, vení, yo te voy a llevar, pero ¿por qué me toca? Un sordo, una persona en silla de ruedas, todo el mundo los toca.
Y es tan, bueno, a mí como no me gusta. Bueno, depende. Sí. Entonces, no toquemos a las personas, siempre preguntemos, ¿necesita que le ayude? Sí. ¿Qué quiere que haga? Porque necesita que le ayude, sí, ya, lo cojo y me lo llevo. No, ¿qué quiere que haga? ¿Cuántos de nosotros tenemos experiencia de interactuar con personas ciegas? Por ejemplo. Y es complicado, o sea, es sencillo, pero hay que saber. Porque hay personas ciegas que el hombro, otros aquí, yo qué sé. ¿Verdad? Entonces uno llega y dice, te ayudo, ¿te necesitas apoyo? Sí, bueno, ¿qué quieres que haga? Ponete adelante, ok, ¿cuánto? Aquí, atrás, aquí estoy, a la derecha, a la izquierda. Que sea ella la que abra sus manos y me toque a mí. No, yo, mira, aquí estoy, toma. No. Entonces en eso sí tenemos que tener mucho, porque eso es falta de respeto. ¿Por qué? Porque uno a los chiquitos así los trata. ¿Verdad? Uno coge al chiquillo en la mano y se lo lleva, o lo empuja, o lo coge y lo sienta. Pero una persona con discapacidad adulta no tiene por qué ser tratada de esa manera. Bien, vamos a hablar rápidamente de lo que son los paradigmas. ¿Qué es? De los paradigmas. ¿Ya quieres estar? 10:30, gracias. Lo que son los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es la forma en la que yo visualizo algo, una condición, lo que sea, los estudios, la forma de vida, lo que sea. En discapacidad existen 3 paradigmas, 3 formas de visualizarla. Y así como yo la visualizo, yo la entiendo, así la trato. ¿De acuerdo? Hay autores que hablan hasta de 6 paradigmas diferentes, o 8 paradigmas, pero todos sumen básicamente en estos 3. Todos nosotros tenemos los 3 adentro, los 3 paradigmas de los que vamos a hablar, solo que hay unos que están como más cultivados que otros. El paradigma tradicional es el paradigma, como su nombre lo indica, que es la forma tradicional de ver a la persona con discapacidad. No puede, pobrecita, es un regalo de Dios, esa mujer tiene que ser una santa porque si Dios le mandó esa cruz, es porque va para el cielo. Si la regalo, todo el mundo dice, te regalo la cruz y andate vos al cielo. A mí déjame aquí en la tierra, ¿verdad? O quién sabe qué hizo la mamá cuando era joven, porque vea lo que le mandó el Señor. O sea, es ligarlo todo con la santidad, con un castigo, con una bendición. Un pobrecito no puede, hay que sobreprotegerlo, etc. Esta es la visión. Son santitos, nunca pueden pecar. Hay actitudes de rechazo también, ustedes cuando se les escondía, o muchísimo más atrás cuando se les tiraba en los barrancos para matarlos, porque era gente que no servía para la sociedad. Es este tipo de paradigma, de verlo siempre desde la caridad. Hay que darle limosna, sobreprotegerlo. Y en San José Centro, en la avenida central, existía o existen, no sé, 2 señores ciegos que siempre andaban pidiendo plata, pero pedían plata porque eran ciegos, porque en esa época, en los años 70, 80, no se pensaba que una persona con discapacidad pudiera estudiar, menos trabajar. Entonces uno le daba limosna porque era ciego. ¿Y a quién le da uno limosna? Por pobre. O sea, yo le ayudo económicamente a una persona porque no tiene dinero, pero no porque tenga una discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces ya este concepto, este paradigma ha ido cambiando. Luego viene el modelo médico. Este modelo médico lo que hace es ver a la persona con discapacidad como un sujeto paciente. O sea, el problema es su discapacidad, su deficiencia específicamente. Entonces, se hace todo lo posible para desaparecer esa deficiencia, sin importar quién es la persona ni lo que la persona quiera. Si usted es sordo, tengo que hacer que oiga. Si es ciego, tengo que hacer que vea. Si tiene síndrome de Down, se lo quito. Porque hay gente que dice que quita el síndrome de Down con medicamentos y con terapias. Y la delfinoterapia, mira, inteligentísimo se vuelven todos. Y uno dice, perdón, o sea, yo quiero que esté con delfines, pero no porque no se le va a quitar el síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, este modelo médico se centra en eso, en ver a la persona con discapacidad como un paciente. Entonces son estos niños que nacen, entonces, hoy están en terapia de no sé qué, hoy están en terapia de no sé cuándo, y pasan rodeados de médicos, nada más, y no conocen otra cosa. Dentro de este modelo médico,
¿verdad? Que es el de la normalización. Siempre hay que buscar el culpable cuando es una deficiencia genética, y siempre hay que curarlos. Ese es el objetivo. El objetivo de este modelo es curarlos, a como sea, ¿verdad? Y dentro de este modelo, una de las cosas que más ha afectado ha sido el tema de los famosos especialistas, ¿verdad? Porque ahora los especialistas, cualquiera que se llámese médico, neurocirujano, educador especial, psicóloga, trabajadora social, lo que sea, cualquier especialista que esté involucrado en la temática de la discapacidad, se cree el dueño de esa persona y de toda su familia. Entonces, él es especialista. Entonces, a mí me ha tocado ver casos en donde llega una maestra y le dice, bueno, su hijo no está preparado, tiene 8 años, para ir a la escuela regular. Yo soy maestra de educación especial. Y yo sé, porque yo trabajo con él, pero dice, perdón, pero es que yo soy la mamá, ¿sí? ¿Qué sabe usted de discapacidad? Bueno, tengo un hijo de 8 años con retardo. Bueno, pero eso es todo. Bien, yo tengo el título de licenciatura, el bachillerato, el postdoctorado, el doctorado, le saca todos los títulos. Ven, como yo sé más de discapacidad que usted, o sea, usted tiene que hacerme caso a mí. Y yo, no, perdón, yo soy la mamá, y yo lo he criado, y yo sé quién es y cómo es. Entonces, los especialistas han venido a mermar la seguridad de los padres, en donde el padre dice, yo quiero que haga esto, pero si el especialista me dice que no, no lo hago, porque se ha establecido una relación de poder muy fuerte, en donde las madres han perdido el control sobre sus propios hijos, así yo puedo decidir, este hijo mío no tiene discapacidad, bueno, lo voy a mandar al Humboldt, este tiene discapacidad, maestra, ¿dónde lo pongo? Oh, maestra, ¿dónde lo pongo? O sea, es su hijo, usted tiene la ley, le da a usted la potestad de decir dónde lo pone. Ahora, que eso esté en contra de lo que es la práctica, es otra historia, pero eso es lo que se debería de hacer. Y esos especialistas vienen a nosotros a darnos las famosas terapias. ¿Qué significa terapia? ¿Para qué se usan las terapias? Para curar. ¿Y a quién curo yo? Al enfermo. Por definición, la discapacidad no es una enfermedad. O sea, yo puedo estar en silla de ruedas y estar resfriado, puedo tener síndrome de Down y tener pulmonía, o puedo ser una persona ciega y tener otitis, pero el ser ciego, el tener síndrome de Down, el estar en una silla de ruedas, no es en sí misma una enfermedad, que es la forma en la que lo visualiza el modelo médico, ¿verdad? La discapacidad es una enfermedad que yo tengo que curar. Entonces, dentro de este modelo médico, que es una enfermedad que yo tengo que curar, han ido surgiendo un montón de terapistas, obviamente con un trasfondo lucrativo muy fuerte, ¿verdad? Basados en esta relación de poder. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, 2 niñas, esta es la hija de Luis Fernando, por ejemplo, y esta es la hija mía. Entonces los dos nos encontramos ahí en la Caraña y llevamos a nuestros hijos a clases de equitación. Entonces, hola Luis, ¿cómo está? Mira, traje a mi hija, a Laurita, a clases de equitación. Ah, mira, qué vacilón, usa el mismo caballo que la mía. Mira, el instructor es el mismo, qué curioso. ¿Cuánto dura tu hija en clase? 1 hora. Mira, la mía también. ¿Y qué es lo que hace ahí? Dar vueltitas. Ah, mira, qué vacilón, vienen a la misma clase. Mira, y de casualidad, ¿cuánto te cobran a vos? A mí me cobran 1000 pesos la hora. Ah, no, es que a mí, a la hija mía, la clase mía me cuesta 10.000 colones. ¿Por qué? Ah, porque ella viene a equinoterapia. Ella no viene a equitación. ¿Y por qué? Porque tiene síndrome de Down. Solo el hecho de tener discapacidad le clavan la terapia detrás. Y eso es un negocio. O sea, yo creo en la equinoterapia, pero la equinoterapia está hecha para personas con luxación de cadera, con no sé qué, con el equilibrio. Bueno, pero mi hija no tiene nada de eso. Solo tiene un cromosoma más. ¿Por qué le tienen que clavar la terapia y cobrarle 9.000 pesos más que a Luis Fernando, que su hija no es china? O sea, no. Y yo quiero que mi hija vaya a equitación, no quiero que le den equinoterapia. Pero el solo hecho de tener discapacidad los clava con la bendita terapia. Y es un negocio que ha ido surgiendo mucho. Lo mismo en este caso, estas personas de aquí están en natación, compiten, ganan. Ah, no, estos no nada. Estos van a acuaterapia, porque les sirve para relajarse, les dice que a los otros no. No es lo mismo, no es el mismo deporte. Ah, no, pero tengo que clavarle la terapia. Y este otro ejemplo, ¿verdad? 2 niños,
Dice Luis Fernando, ay, yo al mío le estoy enseñando música clásica para que se cultive y yo le digo, ah, sí, el mío también, pero el mío tiene musicoterapia. Y en la misma música, el mismo disco, en el mismo lugar, ah, no, pero la terapia del mío lo va a curar. Y entonces ahí sale la delfinoterapia, la nanoterapia, todas las terapias, ¿verdad? Porque ahora a todo, si usted tiene discapacidad, le tengo que dar terapia, no le puedo dar otra cosa. ¿Verdad? Usted no puede recibir natación, no puede correr, no puede tener danza terapia. Es que yo quiero bailar, no, es que él está haciendo danza terapia. Yo bailo con él, estamos bailando, pero él está en danza terapia, yo estoy bailando. O sea, llega al nivel prácticamente de lo absurdo. Y este es el modelo de derechos humanos. No sé si me va a ver, alguien que me lea, ese es el concepto, ese es el tercer paradigma, o el tercer modelo, que es el de derechos humanos. Entonces yo podría decirle de ahí, Liliana, yo no sabía que estábamos en un auditorio con personas de baja visión. Ustedes se consideran personas con discapacidad de baja visión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo pueden leer? Ninguno de ustedes tiene baja visión. O sea, la letra está muy pequeña. Entonces, si ustedes se ponen en el caso de todos ustedes ahora están viviendo lo que vive una persona de baja visión. ¿Qué les dice? ¿Por qué no lo hacen un poquito más grande? ¿Qué les cuesta hacer la letra un poquito más grande? Ah, no, me tienen que obligar a ir hasta allá para pegar, o sea, háganlo un poquito más grande. ¿Cómo sentirían ustedes si yo digo, ese es el modelo social y paso la siguiente filmina y ya? Entonces se quedan como, perdón, ¿qué hizo esta señora? O sea, me faltó el respeto, me puse una filmina que yo no pude leer, no me la explicó, no me la leyó y siguió, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que pasa a las personas de baja visión. Entonces, bueno, ya que no lo pueden leer, se los voy a poner en letra más grande. Esa letra está grande. Le hizo falta una coma aquí. Me dijeron la otra vez. Pero bueno, son faltas de ortografía, cualquiera las tiene. ¿Quién me lo puede leer? Ahí está traducido lo que es el modelo social. ¿Por qué no lo pueden leer? Bueno, sí, claro, realísimo. ¿Por qué no lo pueden leer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es otro idioma. ¿Esa? Ok. Esto que ustedes están sintiendo en este momento, donde ustedes ven eso y dicen, ¿a qué será eso? Es lo que sienten las personas con discapacidad cognitiva. Cuando ustedes les dicen algo o les dan algo y no lo entienden. Entonces yo puedo decir aquí que es que ninguno de ustedes entiende nada. Ustedes dicen, no, disculpe, si usted me lo da en mi idioma y me lo explica despacito, yo se lo puedo entender. Es lo que dicen las personas con discapacidad cognitiva. Saben, ese no es mi idioma. Dígamelo en otras palabras, explíquemelo diferente, tómese un poquito más de tiempo y me lo dice, eso es todo. Tanto cuesta. Pero a todos ustedes les gustaría finalmente saber qué es lo que dice el modelo de derechos humanos, ¿verdad? Y yo tengo que tomarme el tiempo de decirles, ok, se los voy a explicar, porque es importante. Y con las personas con discapacidad cognitiva es eso. O sea, se lo digo, llévese no entendí. Mira, con este folder y lo lleva a aquella esquina. ¿Entendió? Sí, ok, y lo llevo. Eso es todo. No es que tengamos que cambiar todo el mundo para que las personas con todas las diferentes discapacidades se incluyan en nuestra sociedad. Entonces, esta filmina de aquí, lo que hacía que esta persona salía diciendo que es el modelo, pero sin volumen, ¿verdad? Entonces tampoco ninguno de ustedes se entera de qué es, y eso es para hacerles a ustedes sentir cómo pasan las personas sordas todos los días de su vida, o sea, cómo viven esas personas. Y muchos de nosotros pasamos criticándolos porque ellos se creen no sé qué, porque ellos tienen su propia comunidad, porque no sé qué, porque no se relacionan. Bueno, y después de esta filmina venía otra, en donde estaba
esta persona, que es una persona sorda, y que salía diciendo, pero en lesco. Entonces tampoco nosotros le entendíamos. Bueno, y es la forma en la que nosotros nos sentimos excluidos de ver a esta persona hablando un idioma que yo no conozco, que es lesco, que es el lenguaje de señas costarricense. Entonces son diferentes situaciones que nos hacen ver y vivir por un segundo, porque es un segundo, la condición de discapacidad. Y yo en el auditorio generalmente dejo 2 tareas. Bueno, ahora son 3. No, ya la de matemática la hicimos. Son 2 tareas. Una de ellas es que durante 1 hora, casi todos nosotros tenemos más de 20 años, yo creo, ¿verdad? O sea, 20 años, ¿cuántas horas tienen? Ok, tomemos 1 hora de nuestras vidas y un día sentémonos frente al televisor sin volumen durante 1 hora a ver qué logramos ver y de cuánto logramos enterarnos. Ustedes escogen la hora y el lugar. Y luego, otro día, porque el mismo día es un poco violento, durante 1 hora de sus vidas, nada más, tápese los ojos en sus casas. Y de verdad, o sea, póngase en algo que no puedan abrir los ojos aunque quieran. 1 hora de sus vidas, para que realmente medio se den una idea de lo que es una condición de discapacidad. 1 hora en 20 años, en 40, en 60, ¿qué es? En comparación con toda una vida en esa condición. Bueno, bien, entonces finalmente este es el modelo de derechos humanos, que ya más o menos nos podemos dar una idea. Este modelo o este paradigma de derechos humanos es ver el derecho y es ver a la persona como persona de derechos y no centrarnos en su limitación o en su deficiencia. En este modelo la considera fundamentalmente es un problema de origen social, ya eso está súper demostrado, ¿verdad? No es la deficiencia y principalmente es un asunto que trata de integrar plenamente a la persona en la sociedad. La discapacidad, ¿qué significa la palabra discapacidad? No tener capacidad. Entonces ya vimos con los ejemplos anteriores que las personas sí tienen capacidad, el entorno es el que no les permite. ¿Por qué? Porque tienen una deficiencia. ¿De acuerdo? Es un asunto ideológico y obviamente actitudinal. Este modelo son sujetos de derechos y hablamos de cuáles derechos, ¿verdad? No solo los derechos humanos que están ahí en la Carta Magna, sino el derecho a autodeterminación a trasladarse a todo lo demás. Autodeterminación, parte del colectivo, integridad y el resultado de la interacción con el entorno. Ese es el paradigma de derechos humanos, donde vemos que las personas con discapacidad tienen derecho a todas las demás actividades que se hacen. Las personas con discapacidad no son discapacitadas, ni estamos hablando aquí de los discapacitados, porque la connotación discapacitadas, persona discapacitada es persona que no tiene capacidad para, y ahí le estoy involucrando toda ella. Mientras que si yo hablo de persona en condición de, es una condición como personas con anteojos, personas sin anteojos, con barba, sin barba, con pelo, sin pelo, altos, bajos, con discapacidad y sin discapacidad. Es una condición más de la diversidad de la humanidad, o del ser humano. Existen una serie de estereotipos. Un estereotipo es algo que yo previo considero que tiene que ser así, ¿verdad? Como que los niños no pueden hacer ballet, que las mujeres tienen que estar en la casa, etc. Y estos son los estereotipos de las personas con discapacidad, que les llamamos los estereotipos del son. Nosotros siempre hablamos, las personas con discapacidad son pobrecitos, son torpes, son manipuladores, son discapacitados, son héroes. ¿Cómo son héroes? Yo no conozco a ninguno que hoy día vuele todavía, ¿verdad? Ni tenga ojos biónicos, ni nada. ¿Cómo son héroes? Son personas. O sea, ni más ni menos, son personas. Es que a ellos les cuesta tanto y a mí también. ¿Quién de ustedes conoce la historia de mi vida para que diga que a mí tal vez no me ha costado más que a uno de ellos? O sea, no. Existe una cierta limitación y es cierto, pero pudo haber tenido más oportunidades una persona con discapacidad que las que yo he tenido. Y yo no tengo discapacidad, entonces no son héroes, son personas y muchas de ellas personas esforzadas. Esto es lo que llamamos entonces los estereotipos del son. Estos son los estereotipos del no deben casarse, no pueden trabajar, no pueden hacer cosas, no pueden ir a la universidad, no. Y estos estereotipos es, por ejemplo, cuando uno dice,
qué sé yo, ¿vos qué estudias? Ok, es que todos los psicólogos son, mira, ni te metas con una psicóloga porque dos monazos te analizan. Un abogado, no, los abogados son unos ladrones, no, los abogados son no, o sea, a usted me gustaría que yo dijera, es que todos los psicólogos son, no, perdón, todos los psicólogos no, unos sí y otros no, todos los abogados, bueno, eso no, hacemos otra ejemplo. Todos los abogados son, todos los médicos son, todos los odontólogos son unos plateros. Ay, no, o sea, no hay que meterlos en el mismo saco. Pero entonces no nos gusta que nosotros nos metan en el mismo saco, pero sí metemos a todas las personas con discapacidad en el mismo saco. Es que todos son unos amargados, como me decía el de seguridad y tránsito. Todos son amargados porque un día se peleó con una persona sorda que no entendía lo que le estaba diciendo, el otro le hacía riesgo y que yo le estaba diciendo que pelearan. No, si es cada historia de verdad. Ese es el lenguaje no inclusivo, ¿verdad? No podemos hablar de personas tullidas, paralíticas, minusválidos, sordos ni sordomudos. Menos sordomudos, por favor, si algo se llevan de aquí, los que no lo sabían que lo sepan. No me le digan a la persona sorda sordomuda, porque son personas sordas, punto. ¿Por qué no pueden hablar? ¿O por qué no hablan? Sí pueden hablar, pero ¿por qué no hablan? Porque no reciben el sonido y por lo tanto no pueden reproducirlo. Pero muchas personas sordas desde pequeños son oralizados y hablan. O sea, no es que no puedan, es que no se les ha enseñado, no han querido, ha sido su decisión, lo que sea. Pero no son personas mudas. Así es que no me le digan sordomudos. Ni cieguito, ni ciego, inválido, enfermo, ni enfermito. Al frente de mi casa hay un enfermito en silla de ruedas. ¿Y qué tiene? No hay nada, silla de ruedas. Y eso es enfermito, sí, tiene una silla de ruedas. O mi vecina tiene un enfermito porque es ciego, o enfermito porque tiene retardo. No son discapacitados, no son personas con problemas, por favor. La discapacidad no es un problema. A mí me llaman a la universidad y me dicen, ay, doña Milda, es que vea, tengo una chiquita con problemas. Y yo le digo, esa es la universidad, sí, el proyecto provincial, es que yo tengo una chiquita con problemas. ¿Qué vaina? ¿Y qué es? ¿Prostitución? ¿Drogas? ¡Ay, no! ¿Cómo se le ocurre? Le digo, si me está diciendo que es una chiquita, mejor vaya al PANI. No, es que ahí en la universidad, digo, en la universidad es para mayores de edad. Bueno, tiene 22 años. O sea, no es ni chiquita ni tiene problemas. Es una señorita o una muchacha que tiene retardo mental, nada más. O sea, ¿por qué tanto, verdad? Entonces tiene problemas, porque si decimos que tiene discapacidad, va y se ofende. No, se ofende si le dice que tiene problemas. De igual forma, deficientes, lisiados, cojos, dementes, locos, incapacitados, mutilados, deformes, especiales. No son personas especiales, por favor. ¿De dónde, cuando uno dice que algo es especial, a qué se está refiriendo? Chicharrón especial, de la carnicería, ¿verdad? Obvio. ¿Qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué más? Bueno, molida especial, la que es diferente, ¿verdad? La que es diferente, no necesariamente la mejor, porque puede ser que a alguien no le guste el chorizo. ¿Cómo es? ¿Salchichón, chorizo? ¿Qué había dicho yo? Con todo. Digo, así que no me gusta. Entonces es diferente, lo que es especial es diferente. Entonces cuando nosotros hablamos de discapacidad, de que el grupo de personas especiales, las diferentes, las que no pueden, ese término en Costa Rica surgió con Fernando Centeno Güell en 1940, cuando antes de los 40 no existía la educación para personas con discapacidad. O sea, a nadie se le ocurría que una persona en silla de ruedas, ciega, sorda, lo que sea, pudiera ir a la escuela, o sea, eso era, voladísimo. Entonces, cuando vino Fernando Centeno Güell, después de haber sido estudiar y todo, dijo, no, de ahí sí, ¿por qué no? Estas personas pueden estudiar en una educación especial para ellos. Solo para ellos vamos a educar. Ustedes siguen estudiando aquí, pero esta es especial. Y ahí surge el término de educación especial y empieza a relacionarse lo especial con discapacidad. De hecho, lo que es especial siempre es para pobrecitos, ¿verdad? Aquí están, si yo pongo aquí un rótulo, personas especiales, ya uno sabe por default que son personas con discapacidad. Entonces, lo especial no son personas especiales, son personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Y personas con capacidades especiales o diferentes. ¿Quién de nosotros no tiene una capacidad diferente?
¿verdad? Entonces todos tenemos capacidades diferentes, entonces no es que ellos tengan otras capacidades diferentes, no, tienen las mismas capacidades diferentes de las que tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque todo este lenguaje de especial capacidad lo que hace es segregar, va a seguir utilizando alguna palabra para decir quiénes son ellos y que son diferentes de alguna forma. No pueden ser solo personas, así de simple como de sencillo. Y ese es el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Antes dijimos que no son ciegos ni son sordos. Para un lenguaje inclusivo lo único que tenemos que hacer es meter la palabra persona, nada más. Usted antepone la palabra persona a cualquier otra característica y con eso tenemos un lenguaje inclusivo porque estamos viendo. Entonces esto es lo de la diversidad. Hay seres humanos con y sin discapacidad, así como los hay con movilidad, sin movilidad, con visión, sin visión, altas, bajas, gordas, flacas, es una condición igual. Y reconocer que la discapacidad es una condición como cualquier otra, implica suprimir connotaciones interpretativas de prejuicios, de pobrecito. La discapacidad, no se sufre, no se padece, no se... ¿verdad? Todo ese montón de connotaciones que hacen que sigamos perpetuando la discapacidad como un pobrecito. Dicen que las personas con discapacidad son parte del colectivo social. O sea, todos reconocemos de que personas son parte de la sociedad. ¿Quién es este señor? ¿Quién es? Se llama Negurenes, es un atleta, ¿por qué está con la bandera y todo eso? Porque representó al país en una carrera, todo el mundo lo conoce como un costarricense, parte de la sociedad. Y yo sé, les pongo a este, ¿quién es este? No, por favor. Y aquí voy a hacer la aclaración, ¿ven? Ya, veo personas con discapacidad, plum, lo clavo en Olimpiadas Especiales. ¿Dónde más va a estar? O sea, ¿dónde más va a estar una persona si no hacen Olimpiadas Especiales? O sea, portifolio, plum, cayó, redonditico, ¿verdad? Porque es lo que tenemos metido en la cabeza. ¿Qué es lo que pasa con Olimpiadas Especiales? Olimpiadas Especiales, y esa es la tercera tarea que les dejo, nació en Estados Unidos como un ambiente, como un espacio que se creó para personas con retardo mental y síndrome de Down, que fuera un espacio social y deportivo, ¿verdad? De hacer deporte. Nada más, no es competitivo, es nada más para que se reúnan, compartan y hagan carreras y jueguen y tal. Al ser Olimpiadas Especiales, las Olimpiadas Especiales no son de competición, no son de rendimiento, ¿verdad? Ellos los ponen a correr y si tienen que superar tiempos y todo, pero cuando alguien va, ¿alguno de ustedes ha visto a alguien que regrese de Olimpiadas Especiales sin medalla? Porque por decir, estoy yo. A todos les dan medalla, a todos. No hay ninguno que se quede sin medalla, porque son especiales. Esos niños o esos muchachos sí son especiales y van a Olimpiadas Especiales. Para participar en las Olimpiadas Especiales no se hace por tiempos, se hace por rifas. ¿No? Entonces nos dan 3 campos en Shanghái, entonces se meten ahí, los 3 campos y sacan 3 nombres, nada más. Y esos son los que van. Porque no se puede hacer por competición, porque ahí se resienten, lloran, lo que sea, ¿qué pasa? Entonces, Olimpiadas Especiales, yo creo en ellas, las admiro mucho desde un espacio recreativo, pero que no le hagan creer a la gente que es un espacio competitivo, porque no lo es, o sea, no es por rendimiento. Este muchacho, que no es de Olimpiadas Especiales, porque si usted le dice a los papás eso, él se llama Héctor Brenes, es un costarricense también, ¿sí? Es un costarricense también, y él compitió en las competencias mundiales para personas con síndrome de Down, que las hicieron en Portugal. Y esas sí son olimpiadas, todos tienen que tener síndrome de Down, y esas sí son de competición. De hecho, él ganó las 3 carreras, incluso ha hecho más que lo que hizo este muchacho, las 3 carreras que fueron 50, 100 y 200 metros, una cosa así, y él todas las mañanas se levanta a entrenar y es por rendimiento. Entonces todos conocemos, todos somos parte del colectivo social, todos conocemos a Neri, pero nadie conoce a Héctor Arce, ¿verdad? Que es un muchacho que compite, es parte de la sociedad, representó al país, quedó en primer lugar, o sea,
lo puso en alto, pero nadie lo conoce. Y parte de eso son los medios de comunicación. Ya para terminar, la última filmina, que es dentro de las personas en condición de discapacidad, aprender a ver la normalidad dentro de lo que es normal, por favor. Si yo aprendo a que son personas, las personas pueden hacer todo lo que quieran. Y el ejemplo que yo siempre pongo, y que alguno de ustedes habrá vivido, es el de la fiesta de cumpleaños. Yo llego a una fiesta de cumpleaños donde un chiquillo de 9 años, digamos, tercer año, y la mamá dice, solo los chiquitos, no quiero papás en la fiesta. Y empiezan a dejar los chiquillos. Yo llego a la chiquilla mía que tiene síndrome de Down. ¿Vos te vas a ir? Pues sí, porque vos dijiste que si mamá, no, pero vos sí te puedes quedar. Pero ¿por qué me voy a quedar si no hay ninguna mamá? No, pero vos sí. No, es que ya yo tengo otras cosas que hacer. ¿Y la vas a dejar sola? Pues sí, la voy a dejar sola. Me voy. Allá a las 4 horas regreso a recoger a la chiquilla y me sale la mamá gritando, ay, niña, mira lo que hizo tu hija. Y yo, santísima Virgen, ¿en qué torta se metió? Le dio a la piñata. ¿Perdón? Sí, le dio a la piñata, cogió el palo y le dio a la piñata. Y no había que darle, no, sí había que darle. Y le pegó a alguien, no, pero le dio a... ¿Y qué había que hacer? Pues darle la piñata, pero la tuya le dio a la piñata. Pues hizo lo mismo que todos los demás. Pero como tiene síndrome de Down, es una anormalidad que un niño de 9 años le dé una piñata porque tiene síndrome de Down. O sea, yo no sé cómo describirlo. Lo mismo nos pasa en un banco. En un banco pasa un chiquillo de 9 años corriendo y jalando las cadenas y botando todo y todo. ¡Ay, qué mierda es ¿Dónde está la mamá? Qué mal criado, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero si es un niño, o en silla de ruedas, o ciego, o solo, o con discapacidad cognitiva, ¡ay, qué lindo! Mira cómo bota las cadenas. ¡Ay, mira qué lindo! ¿No ves cómo ves que le luce tanto? Porque tiene discapacidad. O sea, no. Es lo mismo, es ver lo normal que es normal. Lo mismo si se casa. ¿Viste? Aquella compañera mía ciega se casó. Y uno, ¿cuántos años tenía? 32, bueno, ya era hora. No, pero es que es ciega. ¿Y qué? Pues la otra es sorda que tuvo un hijo. O sea, lo que es normal para nosotros tiene que ser anormal para la población con discapacidad. Pero por Dios, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Verdad? Entonces, con eso termino para dejar esa inquietud de la normalidad. Muchas gracias. Bien, entonces la compañera Melania Chaverri, eran 2 preguntitas, es porque estamos con problemas de tiempo, ya tenemos 15 minutos por dentro. Entonces, la compañera Melania Chaverri de la sede central le va a proceder a hacer la entrega de un reconocimiento a la doña Milda.